Los protagonistas de los hechos que estamos conmemorando hoy son, naturalmente, de cierta edad. Luego hay toda una generación que no perdió la democracia, pero que creció en esos años, que incluso militó y hasta algunos participaron de la salida. Ahora les proponemos mirar después, a los más jóvenes. Armamos para esta hora una mesa sub-30. ¿Cómo ven los más jóvenes la cuestión del pasado reciente? ¿Les interesa? ¿Es una causa importante para ellos? ¿O, por el contrario, prefieren pasar la página? Para charlarlo nos acompañan tres voces. Estamos con Pedro Koppelmayer, que es consultor en Ciudadana, columnista en La Diaria. Pedro, bienvenido. Hola, un gusto, gracias por la invitación y gracias a todos del otro lado. 22 años, ¿no? 22 años, exactamente. También está acá en el estudio Sofía Tarlaila, que es actriz, influencer. Sofía, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, placer. 26 años. 26. Y actriz en el Teatro El Galpón. Exacto. Y también está, en este caso a distancia, Julián Barquín, que es abogado, que ha sido también asesor político. Julián, ¿qué tal? Bienvenido también desde allá. Hola Gastón, muchas gracias por la invitación. Hola Pedro, hola Sofía. Buenas. Buenas. Y Julián, 28 años, ¿no? Sí. Ahí tenemos toda la gama, es como que vamos saltando en franja. Me complace igual que digas los más jóvenes, ¿no? Sí. Los más jóvenes. Vamos a ver qué piensan los más jóvenes. Te vas a sentir bien ahí. Sí. Después que pasás los 25 ya te empezás a poner nervioso. Vos sabés que sí. Total. Primero el estilo así como bien general. ¿Este es un tema que a ustedes les interese? Que le presten atención, el tema del pasado reciente, así que es muy súper amplio, ¿no? Pero así como para agarrarlo justamente, primero bien amplio. ¿Sofía? A ver, como interesarme, sí, me interesa. No es algo que a mí, obviamente, me pegue directamente. De hecho, mis padres nunca me mencionaban mucho el tema. O sea, hasta, te voy a ser sincera, ayer cuando me dijiste la invitación, yo primero dije ni loca, quedó pegadísima. Sobre todo porque tenía una línea del tiempo muy difusa sobre los hechos. Obviamente sé las cosas más grandes que sucedieron, sé de qué se trata, pero no tenía como, obviamente leí para no estar pintada acá. No era un examen igual, tranquilo. No era un examen, pero yo igual me preparo por las dudas. Pero como integrante del Galpón, obviamente, el teatro en su momento y sus integrantes la vivieron salada. Estuvieron exiliados, ¿no? Estuvieron exiliados, muchos presos políticos también, compañeras, con relatos de compañeras en obras. Obviamente vos tenés muchas generaciones en el Galpón. Tenés los más jóvenes, que somos mi generación de ahora, que egresamos en el 2019, y que no vivimos ese momento, pero obviamente tenés las generaciones más grandes que sí, que la vivieron salada, y tenés cuentos de ellos brutales hasta el día de hoy, y que obviamente son tus compañeros de hoy en día y te dejan, claramente te interesa, y aparte te interesa porque sos parte de la institución y sabés y conocés la historia del Galpón y lo que vivieron en ese momento y cómo el teatro quedó en ruinas y cómo algunos se tuvieron que exiliar y otros la vivieron salada acá. Entonces, obviamente, como parte de la institución tenés como un rol activo en ese terreno. Entonces, de ese lado sí, obviamente que es algo que me interesa y que también me llama mucho la atención lo complejo de ese momento, al ser historia reciente también la falta de verdad que hay sobre eso, la cantidad de voces, como esa sensación de algo turbio que hay, pero obviamente no es un tema que hable con mis amigos jóvenes. No es un tema que hable con tus amigos jóvenes. Para nada. ¿Pedro? Bueno, yo por lo personal sí, obviamente es un tema que me interesa, porque me interesa la política y vengo de una familia ya de por sí bastante politizada, en el cual obviamente la política no es el único tema, el tema del golpe de Estado no es el único tema sobre la mesa, pero son temas a los cuales nunca se les rehuye ni se les rehuyó, y yo crecí un poco, conversando sobre eso, sobre las cosas que le pasaron a mis abuelos en la dictadura, digamos, cosas comparadas con otros casos muchísimo más leves, pero que tuvieron impactos reales en la vida de gente que conozco y conocí. Más allá de que obviamente no lo viví personalmente ni muchísimo menos, es un tema que está sobre la mesa, que siempre, a mi gusto también tomando lo último que decía Sofía, cuesta llevarlo como a charlas de tomar un café con amigos o comer algo y que salga tema, incluso políticas, ni siquiera tema golpe de Estado o Estado de Derecho. Claro. Pero que también lo noto, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando se encontraron los restos ahora en el batallón, ser joven obviamente implica capaz no tener un bagaje previo de un montón de situaciones que pasaron por ejemplo, en la búsqueda de los desaparecidos, pero sí también
esa falta de bagaje genera ideas que capaz no están tan lejos de la solución. Por ejemplo, en el caso del batallón, yo lo hablaba con un amigo muy poco politizado, y su primera reacción era, che, ¿por qué no mandan 3 retroexcavadoras y cierran todo ahí? No, yo no le supe decir por qué no mandan 3 retroexcavadoras y se ponen a sacar ahí, más cuando el hallazgo fue a metros del hallazgo de Julio Castro, a 40 centímetros del piso. Entonces, obviamente es una postura que, si vos querés, es ingenua, o de abordar el problema desde otro lado, pero capaz desde ese lado también no estamos tan lejos de la solución de algunas cosas. Entonces, hay gente con menos la cabeza metida en... Claro, menos subjetividad capaz, y más como este aire nuevo de soluciones más prácticas. Claro, está bueno verlos desde ese punto de vista. Menos bagaje construido en base a un problema que obviamente eso te genera 1000 cosas negativas, de no entender un montón de cosas que sucedieron o que hoy son reflejo de eso que sucedió en ese momento, pero también creo que de alguna manera te abre la cabeza a pensar las cosas de otra forma. Sí, también que la mirada de los que la vivieron más está, a mi parecer, desde mi punto de vista, que muy sesgada, y hay esta división de bandos muy grandes, y a veces eso trae consigo una pérdida de objetividad en cuanto a las soluciones, como las que planteabas ahora, que yo qué sé, soluciones, soluciones entre muchas comillas, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo con eso. Y Julián, en tu caso, que estudiaste Derecho, supongo que eso en la Facultad de Derecho debe ser... yo la veo siempre como una facultad muy politizada, pero... Bueno, en realidad vos no estudiaste en la UDELAR, pero digo, es como... Es un tema que entre la gente que estudia Derecho capaz que está más presente, porque la política está más presente. No sé vos cómo lo ves. Sí, a nivel del derecho se estudia más de la perspectiva capaz legal, pero entiendo de dónde vienen Sofía y Pedro. A mí me parece que al haber un cambio generacional que todavía no se dio, donde la clase dirigente se quiere, los políticos todavía fueron parte del tema y están sesgados, y pareciera que todavía no se resolvieron algunos asuntos. Nosotros los jóvenes quedamos como un poco en el ahí en el medio, y por ejemplo a mí me tocó hacer en el bachillerato el plan viejo, que ya no está más, capaz a ustedes no les tocó, pero ese plan era como del 80 y se tocaba muy por arriba. Capaz que en el plan nuevo ahora se estudia un poco más en profundidad, y tiene sentido que vaya a demorar un tiempo antes que como que la historia tenga como toma de distancia y tenga una visión un poco más objetiva, y ahí pueda uno aprender los hechos con más objetividad. Pero me da un poco la impresión que los mayores todavía no terminan de cerrar esa herida entre ellos, no se terminan de poner de acuerdo, y nosotros los jóvenes, la consecuencia que sufrimos es un poco la ignorancia. Por más que es verdad que no a todo el mundo le interesa la política y la historia, eso es un hecho de la realidad, y también por eso a veces las conversaciones con nuestros amigos no van por estos temas, ¿no? Sí, no, con respecto a lo que decías de lo que se enseña, yo creo que nunca en ningún centro educativo di algo sobre el golpe de Estado, ni muy superficialmente. Por eso lo que me pasaba era tener una línea del tiempo difusa de los hechos, por lo que escuchás como más en conversaciones de pasillo, o por interés propio en momentos puntuales. Pero sí, supongo que eso se debe a lo que decías, Julián, de que es historia muy reciente y que todavía hay heridas muy abiertas, y bueno, y una vez que se cierre un poco más, o se vea con más perspectiva, espero que sí, que se pueda como enseñar como un suceso histórico uruguayo que aún tiene repercusiones muy grandes, y poder verla con otra perspectiva para poder tener como un poco más de información de las generaciones venideras y mismo las nuestras. Eso que están diciendo ustedes, perdón Julián, pero quiero agregar algo de lo que vienen diciendo, pero justo lo estábamos hablando antes de entrar con una compañera que tiene mi misma edad, que ella tampoco en el liceo había dado nada de pasado reciente, y me llama la atención que a ustedes les haya pasado lo mismo. No sé si a vos, Pedro, tampoco. Yo en particular di cosas de pasado reciente, nunca fue un foco así en la currícula que digas todo. Sí, el ciclo artiguista lo tenemos de pe a pa, y lo más reciente capaz que no. Incluso paleolítico, neolítico. Es increíble. Total, el paleolítico lo tengo muchísimo más claro. No le voy a pegar mucho a la currícula porque mi vieja es docente de historia, entonces no me va a ir bien si le pego a la currícula. Pero me acuerdo que lo dimos, una profesora muy buena, Elisa Bremerman creo que se llamaba, en quinto de liceo, me parece. Estoy tocando oídos, si no fue quinto fue cuarto, y con otra profesora, que nadie se caliente. Pero lo dimos
como un tema más dentro de la historia uruguaya, que se tocó relativamente por arriba, y bueno, pasó medio así sin pena ni gloria, y a ver, digo, lo tocamos con ya 16, 17 años, o sea, ya con toda la cabeza medianamente construida y ya con un bagaje de liceo mucho más grande. Acá estoy hablando subjetivamente, no sé nada de educación y diseño de currícula. Me gustaría, desde mi subjetividad, que se dé más y que se dé antes, probablemente. Sí, habría que ver si eso no fue un interés de la propia docente, o Sí, si está puede ser, mismo en puede el marco del programa de historia. Claro, a mí me llama la atención, digo, porque yo sí lo di en el liceo. Y tenemos, yo soy un poquito más grande, pero estamos ahí. Entonces, claro, me pregunto si era gracias a Beatriz Lerena, gran profesora que tuve, o si fue, Capaz que sí. no sé, ¿no? Pero que pareciera que en secundaria hay como un cierto, hay como espacio donde hay gente que no aprendió, y después llegás y creces y te enterás que pasaron cosas Total. y es como, no sé, es raro que no haya una base, ¿no? Sí. Sí, el año pasado tuve una materia que era historia moderna y contemporánea y no lo tocamos, ponele. Claro, capaz que hablaste más de la Segunda Guerra y qué sé yo. Palestina, sí, más internacionalmente. Y ahí, Julián, vos decías. Sí. No, a mí me tocó en sexto de liceo, yo hice el bachillerato humanístico, pero tal cual que estás todo el año hablando, tipo, no sé, de la Revolución Francesa, de todas esas cosas que pasaron hace 1.000 millones de años, y en diciembre es como que, bueno, y ahora en 2 clases das todo para arriba y te queda ese agujero en la cabeza. Y a mí me gusta mucho la historia porque es un poco de dónde venimos y a dónde vamos. Y reflexionando, bueno, obviamente a mí me llevó a por lo menos y tratar de informarme y ver qué fue la historia, tener una opinión propia, tratar de separarme del sesgo que uno ve hoy en día, sobre todo en la política. Y me parece que hay mucho aprendizaje para nosotros como uruguayos y como jóvenes. El día de mañana a todos nos va a tocar estar en distintas posiciones de liderazgo, cada uno en su ámbito, y bueno, hay mucho aprendizaje. A mí, viviendo afuera, veo el respeto que se le tiene a Uruguay por los valores democráticos, y choca un poco pensar que en este Uruguay de tanto valor democrático pasó lo que pasó, pero en el fondo la conclusión es que la democracia hay que cuidarla, y es mucho más frágil de lo que se piensa, no hay que darle por sentado. Y a mí eso me parece una enseñanza muy potente que nos da la historia. Sí, sobre todo eso, el conocimiento para no repetir, porque en el 50 yo creo que tampoco se pensaba que Uruguay podía tener una dictadura como la tuvo. Entonces, bueno, creo que de ahí está la importancia de aprender historia también en general, ¿no? Para no caer en los mismos errores. Y si no, esto no se enseña a nivel... Al parecer soy la única, igual que ni en diciembre de la secundaria tuvo golpe de Estado. Pero si esto no se enseña de forma más... Claro, que a pesar de que a la profesora le interese o no el tema, es muy posible eso, como siempre sucede, repetir las cosas. Sí, y a ver, para mí en particular, lo que pasa, o por lo menos lo que yo hablo con muchos de mis amigos, que obviamente es un grupo recontra sesgado, determinadas características, etcétera, es como que todos entienden que pasó algo que fue de una gravedad importante, pero hay como nociones muy confundidas. Digo, hay gente que piensa que, por hablar mal y pronto, que la dictadura cayó un repollo, que un día se fueron todos a dormir, el otro día estaban los milicos en el Palacio Legislativo. Ayer la escuchaba a Marcariana, la historiadora, desde el 68 había militares en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, particularmente en Cancillería, que respondían a los militares, es decir, que ni siquiera estaban subordinados al poder político. Ni que hablar del golpe en 2 tiempos, de febrero y después junio, pero... Y el contexto internacional, ¿no? Claro, entonces, uno piensa en Uruguay porque es lo que tiene a mano, y es la gente que conoce, etcétera, pero también hay que entender que eso se dio en un contexto de degradación democrática de muchos años, que nadie pensó que se iba a pasar de un día para el otro. Hoy leía, no lo quiero citar mal, creo que era Checho Bianchi que hizo una nota y que básicamente tomaba testimonio de algunos de los protagonistas políticos de esa época, y creo que la calle Herrera lo levantó la mujer en ese momento y le avisa que había habido un golpe de Estado a las 3 de la mañana de hoy, hace 50 años, y él le dice, bueno, me voy a dormir, mañana lo encaro, ¿tá? Que es una respuesta interesante desde el punto de vista de que no se sorprendió para nada, porque era un proceso de degradación tal de vuelta hace años, que no fue que cayeron los milicos de un repollo y hicieron un golpe de Estado. Entonces, todos esos procesos, ni que hablar, podemos hablar 1 hora entera del Plan Cóndor, de la coordinación regional, etc. Entonces, entender que eso
no pasó de un día para el otro y que se tomaron, los diferentes actores políticos fueron tomando decisiones que llevaron a esa degradación, para mí le da muchísima más importancia desde el punto de vista nuestro de hoy, de decir, claramente no va a haber un golpe de Estado mañana, no están dadas las condiciones para nada, pero la herramienta que construimos, que es la democracia, la política, se puede degradar, de hecho, a mi perspectiva se está degradando, obviamente mucho menos que en ese entonces, y las consecuencias de eso no siempre son inmediatas. Igual, volviendo a esto de la educación, ¿no? Claramente, por más que pareciera que no tuviera una base, en tu caso nada, pero otros que solo una basecita de educación sobre este tema, en el caso de ustedes tres, por diferentes motivos, claramente han estudiado, se han interesado, capaz Sofía por el ambiente en el que te moves, la gente de las historias, otros que Julián por la política, Pedro también, ¿no? O vos también decías por tu familia muy politizada, ¿no? Sí. Pero somos justo personas que se interesaron por profundizar más, pero hay un tema que si no hay una base educativa y después no te interesa leer más, capaz que nunca supiste de nada. Total, creo que eso es lo preocupante, ¿no? Por esto mismo que decía antes, de la importancia que tiene el aprender historia para no repetir. Sí, obviamente depende mucho de la persona si no lo das en un ámbito obligatorio de estudio. Eso es lo más preocupante. ¿De ahí, Julián? En este sentido, me parece muy bueno todo lo que está haciendo por los 50 años. Estaba mirando lo que hicieron ayer, el homenaje en el Parlamento, y también las señales que dan nuestros líderes de aparecer todos distintos partidos juntos. Si bien, como decía Pedro, hoy en día hay muchas amenazas a la democracia presente, como cosas externas, me parece que en Uruguay los actores sí son responsables y cuidadosos con este tema de cuidar la institucionalidad democrática, más allá de las diferencias entre partidos. Y en realidad, si uno mira lo que pasa en Argentina y en Brasil, que son nuestros vecinos, parece que no lo tienen tan claro. Y somos un poco la excepción, y eso es algo buenísimo que tenemos que apreciar y que cuidar. Sí, vos que estás en Estados Unidos también, allá también están un poco movida la cosa, ¿no? Digo, no sé si van rumbo a una dictadura, creo que no, pero como uno se siente lejos de todas esas cosas. Se politiza todo, se polariza todo, y quiero creer que Uruguay no va a caer en eso, por lo menos a este nivel. Igual, perdón, sí, tomando lo que decía Julián, que obviamente lo comparto en términos generales, creo que los políticos y líderes uruguayos tienen más cuidados sobre la institucionalidad y la democracia que sus pares. Que sus pares me refiero a los políticos de Brasil, Argentina, por decir algo. También me gusta un poco problematizar la cuestión de esa de Uruguay, ejemplo, ¿no? Argentina llevó a juicio a sus represores, nosotros no. Para empezar. Me parece que es algo para problematizar. Digo, nosotros que siempre vendemos, es como las exportaciones que tenemos son soja, carne y democracia y foto del presidente juntos, ¿no? Está buenísimo, me parece que está genial, pero también está bueno mirar por qué como sociedad no pudimos transitar ciertos procesos en los cuales, por ejemplo, si alguien no la vio, hiper recomendada, Argentina 1985, más allá de la película, que es muy linda a mi gusto como película, entender ¿por qué no se pudieron dar esos procesos? Obviamente sí se ejecutaron condenas, sí hoy hay una fiscalía especializada con Percival que está trabajando muchísimo, pero nunca tuvimos una instancia pública de un juicio con todas las garantías democráticas a los principales responsables de ese proceso. Y Argentina, que tiene un montón de falencias democráticas, quizás más complicadas que las nuestras hoy, quizás no, le saco el quizás más complicada que las nuestras hoy, sí pudo transitar ese proceso. Entonces, estamos como ahí en el medio, no logramos lo que logró hacer Argentina, no estamos como Chile, que Videla murió durmiendo, ¿tá? Son como procesos, pero me gusta problematizar un poco eso porque siento que a pesar de que obviamente estoy de acuerdo en términos generales, ese Uruguay excepcional nos lleva a la complacencia un poco en cómo tratar estos temas. Sí, ahí entra muy en juego, ¿no? Todo lo que es la ley de caducidad, ¿no? Yo pregunto en realidad porque no lo tengo así a 100% claro como ninguno de nosotros era mayor de edad cuando la última vez que se votó el referéndum de la ley de caducidad. O sea total. Entonces nunca me puse a pensar desde mí, qué es lo que yo como ciudadana elijo en este momento, sí, no. Pero supongo que esa ley que hace que también que se divida mucho, digo, si no me equivoco, la última vez que se votó fue un 52% que ganó el no derogarla, o sea que sí, está ahí, ¿entendés? Hay una división muy, muy grande que por ahí también genera que no se pueda cerrar esa herida.
para mí hay un tema sin duda hay un tema con la ley de caducidad que es larguísimo, pero también está bueno recordar que la ley de caducidad tiene un artículo 4 que dice todo esto no aplica para la búsqueda de desaparecidos. Sí, no, hay una falta de... Algunos gobiernos decidieron aplicar ese artículo 4 y ponerse las pilas y otros no. Y no siempre ese interés, que obviamente es profundamente político, si te interesa el tema o no te interesa el tema, estuvo tan alineado de manera partidaria. Es decir, me parece que es otra de las confusiones en por lo menos mis grupos de amigos más politizados. Cuando yo le digo política, mi amigo piensa partido, es decir, o Frente Amplio, Partido Nacional o Partido Colorado. Entonces, entender que un tema es profundamente político no significa que sea partidario, y respecto a la ley de caducidad, a pesar de que obviamente una mayoría de la población votó a aprobar ese texto, ese texto establece expresamente que hay que seguir buscando a los desaparecidos. Entonces, como ciertas... Son dos cosas totalmente diferentes, Son dos ¿no? cosas totalmente diferentes. Sí, a mí lo que actualmente, hoy, menos desde, no sé, la empatía o por conocer historias de compañeras que hoy en día se cruzan en la calle con quien fue su más grande agresor. Es eso lo que a mí me da como cierta impotencia, ¿viste? Y me llega al día de hoy porque siento que es algo que es presente, ¿viste? Sí. Es como, no sé, sea militar del momento o sea algo que sucede en el presente, eso es algo como que a mí no me entra en la cabeza, ¿viste? A mí el día de mañana, no sé, me pasa algo en la calle y a mí no se me pasa por la cabeza que sea totalmente impune y me lo pueda cruzar el día de mañana en la feria comprando verduras, ¿entendés? Que he escuchado anécdotas de compañeras que les ha pasado y cosas horribles como decirte ¿cómo andás? El número, ¿entendés? Eso a mí me deja helada. Sí. Sí, Julián. No, es válida la pregunta de Pedro, pensar si la salida que se le encontró, que terminó la ley de caducidad, era lo mejor que podíamos hacer como Uruguay, pero también eso yo lo veo como algo del pasado, sobre todo si hubo varias instancias en donde la población, los que votaban en ese momento se expresaron en un sentido, es verdad que se puede hacer un poco de autocrítica, bueno, era eso lo mejor que podíamos dar como Uruguay, pero mirando más a futuro y a cómo se comportan nuestros gobernantes hoy, sí veo en Uruguay una convicción democrática, sobre todo en las transiciones presidenciales de un partido a otro, de oposición a mayoría oposición, que de verdad nuestros vecinos no han aprendido lo importante que esos gestos simbólicos tienen para la conciencia nacional, la democracia, construir algo a largo plazo, porque en el fondo una institución estable y una democracia estable es lo que hace que Uruguay pueda desarrollarse y seguir creciendo, y yo en ese sentido a Uruguay le tengo como mucha fe, pero ni que hablar que así como lo que se construye en mucho tiempo se puede destruir en un segundo, también nosotros somos responsables de seguir cuidándolo. Les propongo hacer una pausa y después seguimos conversando. Me quedé ahí con algo que decía Julián sobre que hay cosas que están en el pasado, que me parece que eso da para hablar contradictoriamente, da para hablar del futuro, pero eso lo dejamos para el bloque siguiente. Seguimos conversando en este 50 aniversario del golpe de Estado. En esta ocasión venimos charlando con 3 jóvenes, 3 menores de 30 años, 28, 26, 22, de diferentes ámbitos, para conocer, bueno, qué interés hay en la juventud, si es algo que les interesa, si es algo que puedan charlar con sus amigos o no, por el contrario, si es algo más de un interés de mirar para adelante, de pasar la página, de dejar las cosas atrás, de dejar de discutir ciertos asuntos, y sobre ese punto es que me interesaba como charlar ahora en la última parte del programa, porque ahí Julián, vos decías, ¿no?, algo como sobre la ley de caducidad, decías, bueno, eso ya quedó en el pasado. A mí, yo acá tiro una opinión cortita nomás, pero a mí me pasa que con este tema, si bien me súper interesa, me aburre muchísimo que todo el tiempo se esté relitigando las mismas cosas, ¿no? Todo el tiempo se vuelve a discutir y es imposible llegar a un mínimo consenso, y eso hace que sea muy difícil mirar para adelante. Vos ibas por ahí, Julián, de eso de que decías, bueno, eso ya se votó, ya está. Ahí creo que no te estamos escuchando. No sé si... Ahí, Julián, perdón, ahora sí te estamos escuchando. Perdón, gracias. No, totalmente de acuerdo. Capaz que no fue la mejor solución, pero fue la salida que los dirigentes del momento encontraron, y después el electorado confirmó en varias oportunidades. Mirando para adelante, capaz que pensar
una alternativa a algo que ya pasó no es lo mejor, sino, por ejemplo, lo que mencionaba la idea de tu amigo Pedro, ¿por qué no mandan una refrescadora y con eso, no? Digo, si el problema en concreto, por parte de la ley de curiosidad, es una ley bastante grande que tiene muchos artículos, habla de distintos temas, el problema es que en concreto con los desaparecidos y sus familiares, que es espantoso, que sigan viendo esa situación de incertidumbre, capaz que se puede atacar de otra forma. Y creo que, bueno, me parece que los distintos gobiernos han intentado darle soluciones, pero realmente es un tema que no está solucionado. Yo también veo en nuestra generación, o en generaciones más jóvenes, como en todo, siempre estamos muy influidos por Argentina. En todas las generaciones, no solo la nuestra, pero lo que veo en la nuestra particularmente es algo que se viene hablando últimamente, se viene repitiendo mucho en Argentina, que es, no, porque hicieron plata con los desaparecidos, se habla de ciertas organizaciones, se tira eso, y lo he escuchado gente de mi edad trasladarlo acá y decir, no, porque acá las organizaciones, y yo veo la gente de familiares y eso, ¿de dónde hicieron plata? ¿Con qué? Claro. ¿Qué hicieron? Digo, es como que también veo esa facilidad para traer cosas de otros países, ¿no? De situaciones que no son la nuestra, y replicarlas acá porque lo escuchaste o lo viste en redes o viste un video de YouTube que no sé qué. Y como ahí, no sé si es una cuestión solo de la juventud, no quiero echarnos la culpa a nosotros, pero que es muy permeable a ese tipo de cosas. Sí, lo hacemos con todo, con Argentina, ¿no? O sí, sea, sí, por eso. Debe ser parte de hacerlo con todo y también parte, creo yo, de la cantidad de huecos que hay de ese momento y que sigue habiendo hasta el día de hoy. Y con esto de, bueno, si vos traías que esto no tiene nada que ver la búsqueda de los desaparecidos, eso es como hemos visto, depende de cada gobierno que tanto interés tenga. Sí. Con el tema de la ley de caducidad. Con el tema de la ley de caducidad, yo creo que lo que creo que ya planteamos hay como una división muy grande y por un lado no puedes saber si es, bueno, se deroga la ley de caducidad, es para avanzar y poder cerrar esa herida, o lo contrario, es para volver a traer el tema y seguir como un poco monotemáticos y llenándonos de barro con lo mismo y no pudiendo soltar. ¿Dónde está el verdadero soltar de la cuerda que nos ata y que ata a la historia de Uruguay, que ata a muchas personas hoy en día que lo siguen sufriendo? ¿Dónde está? Porque hablábamos un poco en la pausa, hay mucha gente que es, bueno, que la vio salada en ese momento y que hoy en día, o sea, ni se lo menciones porque ya recontra pasó página y es su forma de soltar, y otras personas que hasta que no sientan una verdadera justicia con respecto a eso, no lo va a poder soltar, y creo que eso depende de cada persona, ¿viste? O sea, no es muy difícil como hacer una generalización de qué es lo mejor para la sociedad entera, cuál es la forma de soltar y no aferrarnos a eso para con miras hacia un futuro. No, digo, a ver, en lo personal obviamente es súper difícil plantear el Uruguay debería hacer esto, porque ninguno de los que estamos acá tenemos ni el respaldo como para decir eso y bueno, en todo caso es ese rol de cada gobierno o de la política en general, digo, representar al resto de los uruguayos y hacer lo que creen que querrían ese resto de los uruguayos. En lo personal, no, para pasar página hay que leerla completa, en lo personal. Sí. Entonces, ¿qué implica eso? Para mí, desde mi subjetividad, encontrar a todos los desaparecidos que se puedan encontrar y a los que no se pueden encontrar, que cada uno de los estados responsables, sea el argentino, sea el uruguayo, en el contexto del Plan Cóndor, reconozcan esos asesinatos, como pasó hace una semana con el caso de las muchachas. Eso para mí es como, si pones entre muchísimas comillas, lo necesario para ese pasar página. Me parece que vale la pena también hacer doble clic en pasar página, porque implica pasar página. Obviamente yo no creo, capaz me estoy comiendo algo, pero creo que ningún actor político hoy, 2023, propone derogar la ley de caducidad o volver a llevarla a plebiscito. Creo que es algo que no está en la agenda política. Yo a lo que me refiero con seguir trabajando el tema antes de pasar página, entre comillas, es trabajar por la memoria, verdad y justicia dentro de lo que se aprobó en la ley de caducidad, que de vuelta permite, e incluso no me acuerdo cómo está redactado la ley exactamente, no soy abogado, pero creo que incluso no solo permite, sino que impulsa a que el Estado efectivamente busque a los desaparecidos y garantice eso. Julián, que es abogado, capaz que se acuerda más, pero... La verdad que eso no me lo enseñaron en derecho. Sí. Lo tiré abajo a los perros. Era más de una demanda, cómo contestarla.
Eso ya es muy específico. Bien. Pero lo que me queda un poco la duda es si realmente el sistema político está tan lejos. Yo no veo que tengamos una dirigencia política que sea como así, ignore o displicente respecto a estos temas. Yo veo que la dirigencia política de todos los partidos, de todo el espectro, son bastante sensibles y el tema hasta lo tratan, a veces me parece hasta por demás, con la cantidad de problemas que tenemos hoy, porque también se habla de los derechos humanos, pero hoy en día en Uruguay hay un montón, por otros motivos nada que ver. No estamos en la Guerra Fría, pero hay gente que desaparece, todo el tema del narcotráfico, las cárceles tienen condiciones, totalmente infrahumanas, y hay problemas de derechos humanos hoy en día en Uruguay que a mí me encantaría que se discutan más a nivel de la política, y a veces me parece que estar todo el tiempo mirando para atrás, por más que hay mucha gente que tiene una sed de justicia y es verdad que hay que responder de alguna forma, también me parece que hay que buscar un equilibrio, ¿no? Y preocuparse de todos los problemas del Uruguay. No sé, igual si capaz que pasar la página es un poco, también es una frase muy cargada, ¿no? Como de, bueno, ya no pensemos más en eso y dejémoslo atrás. Y quizás no es esa la mejor expresión, pero lo que decís vos, Julián, de prestar atención a esos otros temas no implica de abandonar estos para siempre, ¿no? O sea, Total. Por eso creo que yo concuerdo en esto del equilibrio. Obviamente tratar estos temas presentes de derechos humanos, pero sin olvidar, obviamente, esta necesidad en realidad humana de justicia y social, de encontrar dar una respuesta a la cantidad de desaparecidos. Acá llega un mensaje, por ejemplo, de Anabela que dice: pasar página no implica dejarle de lado la búsqueda de los desaparecidos, ni tampoco implica el olvido. Eso mismo. Entonces la pregunta sería: ¿qué implica? Porque digo, hoy estamos discutiendo el agua, estamos discutiendo, no es que digo es el único tema en la agenda hoy porque se cumplen 50 años. Buenísimo, concuerdo con Anabela y concuerdo con Julián. Siempre es muy difícil cuando, me imagino, porque nunca lo hice, cuando uno tiene que gestionar política y tiene 100 pesos, los pone acá o los pone acá. ¿Tá? Eso es decisión política. Los pongo para hacer una ruta, los pongo para educación, y todos los temas son importantes. Obviamente, de repente te revienta algo, ¿no? Siempre hay temas que van a quedar por abajo. Obviamente algunos temas son más sensibles que otros, gente con diferente ideología le dará más importancia a un tema que a otro, etcétera. Eso es en definitiva un plan de gobierno, un programa de gobierno. Sí. Lo que a mí me exaspera de este tema es que, a mi gusto, capaz ignoro aristas del tema que obviamente están, que no requiere recursos necesariamente. Digo, más allá de que obviamente estaría bueno que la Fiscalía Especializada tenga más recursos, como todas, la de género, como muchas otras, requiere más decisión política que otra cosa. Entonces, a mí eso personalmente es lo que un poco me exaspera. Y lo de pasar página estoy de acuerdo en el sentido de que claramente no es el único tema que importa a los uruguayos y uruguayas. Es un tema particularmente sensible, más particularmente sensible para una parte de la población, pero en definitiva creo que, para que no se repita, yo no soy muy amigo del concepto de autocrítica, porque creo que muchas de las personas, nosotros no estábamos nacidos, y muchas personas ahí lo último que tienen que hacer, que vivieron ese proceso, lo último que tienen que hacer es autocrítica, porque en todo caso fueron víctimas del aparato represivo del Estado. Pero sí pensar que esos discursos, digamos, antipolítica, etcétera, van a agarpar y ser tan efectivos si nosotros los compramos, ¿no? Hace poquito estuvo el acto de reconocimiento de responsabilidad de Estado de las muchachas, y el único partido que no fue, ayer me llegó una encuesta, está midiendo 2-3%. A mí eso me alegra como uruguayo. ¿Tá? Que la ciudadanía no recompense electoralmente ese tipo de conductas, porque más allá de las ideologías de los políticos, también obviamente van a responder a qué piensa la sociedad de eso, y si la sociedad los acompaña o no los acompaña en esos planteos. Me quedé pensando con lo que decías de qué implica pasar la página entonces, ¿no? Capaz que lo que hablabas de recursos, capaz que pasar la página es enfocarse de verdad en esto y de llegar a algún tipo de solución, si es posible, ¿no? En vez de seguirlo discutiendo simplemente. Si es eso, pasar la página, compro pasar la página. No, porque si siempre va a quedar dentro de esta agenda, ¿no?, que cada gobierno tiene relegado, es algo que nunca se va a poder pasar página o nunca se va a poder solucionar, ¿viste? Si siempre, obviamente va a haber temas presentes, el agua, siempre va a haber temas presentes, pero si no, siempre se van a ir agrandando más, ¿no?
cuando las cosas las dejamos abajo de la alfombra. Y ahí, Julián, te pido un último comentario en esta línea. No estoy seguro que esté realmente relegado el tema a nivel de la política, ni por los gobiernos anteriores, ni por el gobierno de ahora. Al contrario, yo veo que se le presta mucha atención. Digo, si uno mira cuando aparece el ministro de Defensa últimamente, muchísimas veces relacionado con estos temas de restos desaparecidos que se fueron encontrando en distintos lugares. Y claro, capaz que no se avanza tan rápido como se quiere o como que necesitan las personas damnificadas. Y a eso hay que entender las causas, si será falta de recursos, falta de interés, lo que fuera. Pero sí me parece que el tema está súper en el tapete. Y como joven a veces, otros temas que los veo más urgentes, más de ahora, veo que capaz que no tanto. Lo que decías de otros temas de derechos humanos. Sí, más de que te están dando hoy, no que se dieron antes. Exactamente, sí. Por ejemplo, las cárceles, todo el mundo que está sufriendo las guerras del narcotráfico en sus barrios, que en general son los barrios más pobres. Eso me encantaría que se le empezara a dar una respuesta también. Julián Barquín, abogado. Pedro Koppelmayer, consultor en comunicación política, ¿sería? Sí, sería. En Ciudadana. Podemos decirle, sí. ¿Ciudadana? ¿Cuál es la palabra? ¿Agencia? O sí, es una agencia de comunicación política más que nada. Bien. Y Sofía Tarlaila, actriz, influencer. Muchísimas gracias a los tres por estos minutos aquí esta mañana. Podríamos seguir charlando un rato más. Podríamos seguir mirando mensajes de los oyentes que van en un lado o en otro, pero que no tenemos más tiempo y este tema también, si no lo soltamos en algún momento, podemos hablar eternamente. Pero muchísimas gracias a los tres. Gracias. Gracias a vos. Gracias, Gastón.